Entonces, buenos días nuevamente para todos. Ya estamos con el permiso de ustedes grabando nuestra sesión del día de hoy. Entonces, habíamos quedado en que ustedes tenían que entregarme esta partecita. Ya hicimos acá en clase, en la sesión anterior, hace 8 días, el análisis de el PIN 3, el MSB en 5 voltios. Obtuvimos esta formulita y calculamos su V sub O. Entonces queda pendiente el de 2, de 1 y de 0 para que ustedes lo realizaran, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Es un paso bueno que han estado cortos de tiempo, entonces ya iremos a ver esa sesión cómo nos fue con estos pines. Entonces aquí nos quedaría el 3, ya lo tenemos, nos dio V sub O, 5 voltios. Esperaríamos tener el pin 2, pin 2. ¿Cómo nos quedó el pin 2, el bit 2? ¿Quién lo tiene? Carlos, ¿cómo nos quedó el pin 2, el bit 2? Carlos Andrés. No, ingeniero, todavía no, pues apenas terminé mucho el laboratorio. Dame Todavía que no no te lo he revisado. entiendo. No te estoy oyendo. Dame un poquito el volumen. Señor. Que todavía no lo había revisado, ingeniero, porque pues ayer terminé apenas el laboratorio. No lo había revisado ese circuito. Mm. ¿Algún compañero luterano? Carlos García, Jefferson, Julián, Manuel, Nicole, Walter. Se lo vamos a dejar para entregar. ¿Listo? Esa parte que queda acá, sobre el Moodle. El D2 y el D3, creo que no. D2 El solo. D3 ya lo hicimos. Es este que está acá abajo, mira. Daría el D2, D1 y D0. ¿Listo? Ahí queda en la pestaña de general para entrega. Ok. Entonces, ahora vamos con eh, conversores análogo digital. Ya vimos digital análogo. ¿Listo? Ya vimos cómo se comportan, qué más tienen, qué tienen que hacer. Ahora vamos a hablar de los análogo digital. Entonces, de análogo digital tenemos uno de los más comunes que se llama convertidor análogo digital de doble pendiente. Dependiente doble o doble pendiente. Entonces va, convertidor análogo digital, análogo digital converter. ¿Listo? De doble pendiente. Entonces, este es básicamente el circuito con el que funciona con lo que hace. ¿Listo? Entonces, ese circuito eh, se utiliza normalmente o comúnmente lo encontramos en voltímetros digitales y otros instrumentos de medida. Lo que tiene, bueno, ahí lo pueden observar ustedes, básicamente es un generador de rampa, que es este de acá, es un generador de rampa. Ese generador de rampa es el que genera la característica de la pendiente doble.
Este me alimenta este comparador, el cual tiene una señal de reloj, una compuerta AND que viene desde mi lógica alimenta mi lógica de control acá también este comparador. Eh, y bueno, tengo acá un circuito contador. ¿Listo? Ten en cuenta que por el clock de ese circuito contador tengo la entrada que viene hacia compuerta AND, tengo mi clear y tengo mi N, que sea el número de conteos. Esta lógica de control me va a controlar tanto mi entrada analógica, tanto mi entrada analógica eh, como, como mis latches de salida. ¿Qué son mis latches? Pues mis latches son mis retenedores. Recuerden que los latches son como ese circuito memoria básica de un bit. Mientras yo no cambiaba mi estado, él mantenía ese último estado que presentó en su salida. ¿Listo? ¿De dónde viene la información de los latches? Del contador. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace ese circuito? ¿Sí? Cuando mi lógica de control dice, bueno, conécteme la entrada analógica, miremos que en la entrada analógica, ¿sí? Esa entrada analógica va a alimentar mi circuito integrador. Ten en cuenta que antes de haber tenido ¿esa qué? Esa entrada analógica switcheada hacia mi BIN, o sea, acá, yo tenía era un BREF, ¿cierto? Entonces, en ese BREF lo que me hacía, o lo que me permitía, era tener mi capacitor full. ¿Sí? Entonces, miren, si tengo un BREF acá, tengo mi entrada a tierra mayor que mi entrada de acá, entonces voy a tener acá una salida positiva, ¿sí? Y si tengo una señal de salida positiva, pues voy a tener aquí también salida positiva, ¿cierto? Y acá voy a tener un contador pues operando. Cuando cambio ese switch de acá, cuando cambio ese switch para acá, lo que obtengo es que comienza la descarga de este señor, ¿sí? Y mientras tengo esa descarga, eh, tengo una rampa negativa acá. Aquí en ese salir tengo que tener una rampa acá negativa. Esa rampa negativa lo que va a hacer es permitirme durante ese intervalo de tiempo que mi entrada negativa eh, acá se pondría menor que lo que tengo acá en la Tierra, ¿sí? Entonces, cuando ocurre eso, acá se me pone en, en alto. Esta salida de acá se pone en alto. Y entonces empieza aquí a hacer mi contador. ¿Listo? Entonces, cada vez que haga un conteo acá, aquí lo que va a hacer es incrementarlo, ¿sí? Entonces empiezo desde cero hasta el tiempo de ese conteo. ¿Cuándo termino ese conteo? En el tiempo que dependiendo de mi BIN va a durar el condensador, el estado de mi condensador, esa rampa, el tiempo, y bueno, la pendiente de esa rampa, porque más que el tiempo, la pendiente de esa rampa va a permanecer hasta, dependiendo del valor de mi BIN. Entonces, durante ese tiempo va a terminar ese conteo. Y tan pronto termina ese conteo, pues acá me va a cambiar el estado de este y se determina aquí cuánto. Cuando termina ese conteo, pues aquí ya detiene los latches, o sea, el enable se deja los latches en donde quedó el conteo, detiene acá la entrada analógica y me muestra la información. Entonces, la salida binaria que yo obtengo acá es equivalente a la señal análoga que estuvo durante ese intervalo de tiempo en mi circuito.
¿Listo? ¿Lo tienen ahí? ¿Ya tienen el diagramita ustedes? ¿El de bloques? Un momento, ingeniero. Dale.
¿Listo? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, miren, este circuito recibe el nombre de doble pendiente debido a esa característica que me hace el condensador acá. ¿Listo? Entonces, cuando, cuando el condensador tiene la pendiente donde hace la parte de carga, o sea, cuando mi switch está inicialmente acá, o sea, si arranca todo de cero, o sea, pues todo está en cero, ¿sí? Pero acuérdense ustedes que este condensador y esa resistencia me dan un tiempo de carga en función de este arreglo, ¿cierto? En función de un tau. Pero miren que ese tiempo de carga, pues el voltaje obviamente el voltaje que se cargó acá sí depende obviamente de mi V sub in, ¿sí? Pero mientras que el tiempo de carga depende de RC, mi tiempo de descarga va a depender eh, de mi voltaje que acumulaba acá. ¿Listo? Entonces, durante el instante de carga, listo, arranca a funcionar todo, ¿sí? Pero el tiempo de descarga, el tiempo que se descarga mi capacitor y que dura este conteo acá en el contador, sí está determinado por el voltaje de entrada, por el valor de V sub in durante el tiempo que se cargó ese condensador, ¿sí? ¿Cuánto voltaje acumuló? V sub in. Y ese voltaje eh, es el que me determina el tiempo durante el cual va a durar, o sea, el tiempo de descarga de ese voltaje me determina el tiempo en el cual el contador va a alcanzar el número, ah, el número de mi salida binaria que está en función de ese voltaje acumulado. ¿A través de qué? A través del tiempo de descarga. ¿Listo? De ahí está el nombre de ahí viene el nombre del doble pendiente. Entonces, la primer pendiente, ustedes van a ver acá, en la que les digo a ustedes que se genera de esta manera. ¿Listo? Pero la cosa con esa pendiente, perdón, es que su valor no depende, la pendiente de esta no cambia, no depende del voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, este tiempo depende del arreglo RC, ¿cierto? Del tau está en función de RC. Mientras que el tiempo de descarga sí depende es del voltaje que acumuló acá, de cuánto voltaje acumuló acá. Listo, entonces esta pendiente no está en función del voltaje, pero esta pendiente de acá, la que ya voy a presentar después, sí depende de cuánto voltaje tenía acumulado ahí. Entonces, esta de acá, este tiempo de acá, el tiempo que demora en descarga, es el que yo sí puedo, me va a permitir a mí que en las veces que haga este conteo, o sea, hasta dónde llega mi contador, depende de la segunda pendiente, que se llama doble pendiente. Ok, entonces eso es lo que tiene que ver con este contador de doble pendiente. El tiempo que va desde acá hasta acá es cuando se va a descargar mi capacitor. Es el tiempo que dura haciendo mi conteo y la salida binaria va a estar en función de, o me va a mostrar acá, cuánto tiempo, hasta qué cifra llegó durante ese tiempo que duró mi capacitor haciendo esa descarga. ¿Listo? Entonces todo está ahí. Comenzó, durante el tiempo que estuvo acá, comenzó acá un valor de cero. Si estaba acá en cero, en bajo, entonces acá yo tenía un cero. Y cuando comienza a hacer la descarga, pues empieza a aumentar. Y cuando termina la descarga, mi lógica de control detiene el conteo y cambia el switch otra vez aquí a VREF
y presenta el valor y que ahí tengo en los latches, y esa va a ser mi salida proporcional al voltaje que tenía en Bain. ¿Listo? Creo que está en su micrófono, ingeniero. Correcto, gracias. Bueno, decía que este circuito que tenemos acá se llama circuito de aproximaciones sucesivas. Es un conversor también análogo digital que se llama ADC por aproximaciones sucesivas. ¿Cómo era que el ADC? Análogas Digital Converter. ADC. Entonces, en este vamos a encontrar un comparador, ese circuito de acá que se llama SAR, este de acá que es un convertidor digital analógico, DAC, este de acá es un DAC, y simplemente mi señal va a ser este recorrido. Acá yo voy a tener mi señal de entrada, y ella va a ser comparada con lo que este convertidor, con el voltaje de salida de este convertidor. El resultado que me arroja ese comparador me lo va a entregar aquí a mi entrada data del SAR, y voy a tener una señal de reloj, finalmente ese SAR también. Ese SAR me puede entregar el resultado de esa conversión acá en salida binaria, en serie, o sea, un bit tras de otro, o me puede entregar acá la salida en paralelo de mis 4 bits. ¿Listo? Esa misma salida es la que va a recibir mi convertidor digital analógico y me va a ir diciendo cuánto voltaje analógico está enviando por esa salida binaria. Entonces, vamos a hacer un ejemplo chiquito acá de cómo funciona, cómo se comporta este comparador. Entonces, vamos a suponer que tenemos en un instante de tiempo una entrada de 5.1 voltios positivos acá, 5.1 voltios positivos en mi señal de entrada, o sea, por este de acá. ¿Listo? Y que vamos a mandar un pulso de reloj, acá. ¿Ese reloj puede tener cualquier frecuencia o tiene que tener alguna? Ese reloj, esos relojes tienen que estar
de acuerdo a lo que yo quiero colocar como parámetros. No sé, no alcanzamos a ver esa parte. ¿Qué parámetros yo tengo acá? En la parte de conversión. Tengo varios parámetros que son los que me determinan a mí todo lo que tiene que ver con conversión. Tengo un parámetro que se llama resolución. Vamos por aquí a un ladito. Después tengo acá parámetros. Entonces tengo uno que se llama resolución. ¿Listo? La resolución en un conversor, digamos que eso lo encuentro en un conversor digital análogo. ¿Listo? Y entonces esto lo que me tiene en cuenta es el número de escalones a la salida. ¿Sí? Y está en función del número de bits a la entrada. Entonces, por ejemplo, yo tengo 4 bits a la entrada. Esto me va a dar una resolución de 1 a 15, ¿sí? De 1 a 15, que son el número de combinaciones posibles que yo puedo tener con 4 bits, ¿cierto? Y la voy a expresar de 1/15% o por 100 acá. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde saco eso? De que 15 es 2 a la 4 menos 1. Y ese n, pues ya vimos que es el número de bits, ¿no? Entonces, este es el 15, y aquí saco el 15, me da el 15. Listo, entonces esto es de 2 a la n menos 1, de n menos 1, donde n es el número de bits. Número de bits. Esta resolución también la llaman o la traen de que dicen que es realmente está dada por el número de bits que se convierten. O sea, tenemos 4 bits, pero realmente estamos hablando con 3 y dicen que la llaman que me está expresando el número de bits que se convierten también. Expresa el número de bits que se convierte. Esa es la resolución, esa es la que veíamos, si ustedes recuerdan en el gráfico que decimos que queda como una escalera, dependiendo del voltaje que estaba llegándole a mi conversor. Pero tenemos por acá debe estar. Miren, acá está. Entonces, esta era nuestra salida, ¿cierto? Esta era nuestra salida. Entonces, a la entrada teníamos ¿cuántos bits? 4 bits, miren. ¿Y cuántos escalones teníamos a la salida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 escalones.
Entonces, ¿qué seguiría? A ver, resolución. ¿Cuánto da 1/15%? Este -1 va abajo. Si no, seis nunca me va a punto dar. sesenta y siete Este -1 va abajo. Sí, ¿cierto? Me confundí. Calculadora. 15, ¿cuánto me dijiste? 6,67 ingeniero. 6 es el porcentual, ¿no? 6,67%. Listo. Mm, ¿Qué hace aquí? A ver. Otro que tenemos es la precisión. ¿Listo? Estos son parámetros. Entonces, la precisión. Precisión. Eso también lo vemos en los conversores digitales análogos. ¿Listo? Aquí me está dando, es como la comparación, o sea, qué tan parecida compara la, la salida real, la salida real y la salida esperada. Esto básicamente es lo que hace este parámetro. También es porcentual. Entonces, por ejemplo, si digo que mi precisión es de 0,1% y tengo una escala que me debería arrojar alrededor de 10 voltios esperados. Entonces, aquí me está diciendo que para una señal de 10 voltios, mi precisión o el error máximo es 0,01, ¿cierto? El 0,1% de 100 voltios sería 0,01, 0,001, ¿cierto? Porque si es porcentual, entonces me da 0,01, ¿cierto? Y en voltios esto querría decir que tendría un error de al 0,01 de 10 voltios sería 10 milivoltios, ¿cierto? Entonces que yo voy a tener en esa salida, cuando me vaya a dar 10 voltios, me puede dar un error de más o menos 10 milivoltios. Esa es la precisión. ¿Sí les da? ¿Sí les dio?
Sí, señor. Señor, Sí, se dan 10 milivoltios, o sea, con el 0.01. con ambos da igual. Tú divides 10 voltios en 100 y multiplicas por 0.1, te da 10 milivoltios. O si multiplicas 0.001 por 10 voltios, también te da 10 milivoltios. Otro parámetro es linealidad. Linealidad. Resolución, resolución, linealidad. La linealidad es, por ejemplo, que si yo coloco, esta es para DAC. Si yo coloco 0 voltios, 0, 0, 0, 0 en mi entrada digital, se esperaría que mi voltaje en la salida sea 0. ¿Sí o no? Entonces, digamos que esa, por ejemplo, se llama el offset. El offset, que es que si mi entrada digital es igual a 0, mi voltaje de salida se esperaría que fuera 0 voltios, ¿cierto? Pero si aquí tengo una entrada digital en 0, todo en 0, y tengo un voltaje a mi salida, ese voltaje es el offset que llamamos, y es, digamos, que el error del conversor, ¿sí? Me está dando un voltaje a la salida que no corresponde a mi entrada. Entonces, generalmente lo que se presenta es ¿cómo se diría? Es un desplazamiento. Es un desplazamiento, corresponde, digamos, a algo así. Sí, que cuando mi voltaje esté en un valor, él me va a desplazar ese voltaje cierto nivel que corresponde al nivel de offset. Lo ideal, lo ideal es que fuera así, ¿sí? Pero, pues, ese es otro parámetro que uno puede encontrar en los conversores, linealidad. Otro es la monotonicidad. 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 La monotonicidad también podemos verla en el gráfico de arriba. También es de los conversores digital análogo. Y es que pasa que si produce o no los escalones invertidos. Es decir, eh, cuando hacemos este arrancar en cero y llegar hasta un valor, entonces cuando llega y alcanza ese valor máximo acá, habiendo alcanzado ese valor máximo acá en la parte de acá, y yo comienzo a bajar a, a bajar el valor del voltaje, entonces, ¿cómo me entrega los valores él? Si lo entrega acá, y cuando vuelve a arrancar, ¿cómo arranca? Si me va a dar el valor del voltaje en el escalón invertido, o si me lo está entregando con el escalón al derecho. Básicamente es si es secuencial todo el rango o me está invirtiendo algún valor. Así que es de alguna forma como se podría también entender.
Tengo una gráfica acá. Entonces, ¿cómo sería un error monotónico acá? Por ejemplo, si veníamos subiendo acá, ¿sí? Si venía en este escalón acá subiendo el voltaje, y debería llegarme hasta este voltaje máximo que tenemos ahí. En lugar de eso, lo pongo acá en azulito, en lugar de eso llega y me hace de esta forma, ¿sí? Y me vuelve acá a subir. Entonces, esta parte de acá me va a producir depende de la resolución, me va a perder información ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo es monotónico? El, cuando, cuando el incremento a la entrada se ve reflejado con el incremento a la salida. Cuando el incremento, que quede claro que es monotonicidad, cuando el incremento a la entrada corresponde, o sea, se ve reflejado o corresponde al incremento a la salida. ¿Listo? E igualmente, si el incremento a la, no, entonces el incremento no, el decremento o la disminución, se oiga bien, la disminución a la entrada, entonces la disminución a la salida. ¿Listo? Entonces esto es monotónico. Monotónico. Cuando no es monotónico pasan estos errores que estábamos acá viendo. Cuando no es monotónico pasa esto. ¿Listo? Entonces va incrementando, y de repente llegó y en lugar de hacer el escalón derecho subiendo, me lo hizo como si hubiera bajado un voltaje bajo, y ahí en esa parte puede haber una pérdida de información por monotonicidad. Entonces, ¿por qué puede ocurrir eso? Imagínense
ustedes que pues acá traigo un valor 0,0, aquí traigo 0,1, acá traigo 0,2, bueno, 0,1, 0,2 binario. Acá traigo 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 3, y acá sería 1, 1, ¿sí? Pero en lugar de 1, 1, bueno, acá tengo que meterle otra cifra porque me va hasta arriba. 0, 1. En lugar de 0, 1, 0 y en lugar de 0, 1, 1, aquí me mando, aquí el código lo que hizo fue mandarme otra vez un 0, 1, 0. Y después ahí sí me mandó el 1, 1, 1, ¿sí? Entonces, este cambio de acá, ¿sí? Este error de cambiar un bit o que se fue un bit mal, es lo que me puede provocar estos cambios en el voltaje de salida. ¿Listo? Básicamente eso es lo que está ocurriendo ahí. Cuando se hizo la conversión, o durante el proceso de conversión, un bit se cambió o un valor binario se cambió y me dio el que no debía entrar en ese momento. ¿Cuál otro tenemos acá? A ver. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Ese se llama tiempo de asentamiento. Tiempo de asentamiento. Ese también es para DAC y normalmente es el tiempo que tarda el conversor en quedar dentro de más o menos un medio de LSB de mi valor final, básicamente. Es una gráfica por acá. Entonces, cuando tengo un cambio en el código de entrada, eh, el tiempo que tarda en tomar un medio del LSB, ¿listo? El delta de tiempo en tomar un medio de LSB. ¿Cómo fue? ¿Listo? Ese es el tiempo de asentamiento.
Entonces, para los conversores digital análogo, encontramos estos errores básicamente. ¿Listo? Lo que tiene que ver con la linealidad. Pues cuando no tengo linealidad, cuando les decía que el, el conversor a medida que yo le incremento va creando un offset y se sale del valor esperado. Mm, la monotonicidad, que es cuando ya el conversor, en lugar de responderme como se espera que responda, tiene errores de código y me manda valores que no corresponden al valor esperado o al valor equivalente en la conversión. Mm, otro error que se asemeja al de no linealidad, o sea, que se desplaza un offset con respecto a los valores esperados, es cuando hay alta o baja ganancia. Y me puede enviar la conversión hacia arriba o hacia abajo por ganancias no deseadas o no tenidas en cuenta. Entonces, digamos, si el código era 011, pero a lo que lo amplifica o cambia el valor por ganancia o por baja ganancia, me lo manda por encima del valor esperado o por debajo del valor esperado. Mira, si tengo acá ya el libro y sacamos la página donde estén las gráficas y la ponemos acá. Estar en la... Está bien. No, no está igual. Ya se los busco, se los coloco acá. No, esto es diferente a mi libro. No tiene esto. Hombre, sí.
No sé si se ve bien o no. No sé qué tal haya quedado. A ver. Ahí creo que la foto, no sé qué tal, me dicen ustedes qué tal está. A ver si alcanzamos a ver acá. Miren, entonces acá está la no monotonicidad. ¿Sí ven? Pues esta salida es la del error. La línea negrita oscura es el valor esperado. ¿Sí? Estas líneas en gris clarito son los errores. El ideal es acá es ideal, es el negro oscurito. ¿Listo? Entonces lo que pasa es que en estos momentos los códigos de entrada no están bien interpretados o no pasan como deben pasar cuando, cuando salen a la salida análoga. ¿Listo? Por ejemplo, ahí lo que está pasando es lo que les decía. Este escalón me salió en sentido inverso con respecto a este. Miren. Entonces, si tenemos acá el eje, miren acá cómo me está quedando esto. Esto es el inverso o el opuesto. Y se llama no monotonicidad. ¿Listo? Normalmente se produce por un falso LSB. Esto se produce normalmente por un falso LSB. ¿Listo? Falso LSB. Es decir que este primer bit, mi primer bit de acá, este de acá en ese momento me lo tomó como 0. ¿Listo? Entonces mi posición LSB me engañó y me mandó un 0. Un falso 0 en el LSB. O en el primer bit, en el 2 a la 0 o en el 2 a la 1. ¿Listo? En el D0 o en el D1. Acá en estos dos casos puede pasarme eso. Es más común en el D0, ¿no? Sí, acá todos los que están ahí están en el LS. Todos los que están ahí. O el otro ahí. Acá tengo el ejemplo de la alta ganancia y la baja ganancia. Miren, acá está. Es lo mismo. La salida en negro es la salida ideal o esperada. ¿Listo? Y esta salida que yo tengo por acá es de alta ganancia y esta salida que yo tengo por acá es de baja ganancia. Y lo que les decía, ahí lo que hace es variarme la amplitud de la salida, bien sea por valor mayor o valor menor. Cuando es alta ganancia, pues me lo está amplificando, me lo está mostrando más grandes, con un valor de voltaje mayor al que es. Y cuando está pues por debajo del ideal, me está mostrándolos pues con un valor mucho menor, los está atenuando o con ganancia menor a 1. Y lo que veíamos, entonces, si ustedes recuerdan que si yo tengo un amplificador operacional, pues mi amplificador tiene una, una resistencia que se llama de realimentación, que es la que me determina esta resistencia de acá, es la que me determina, la que llamamos resistencia de realimentación o R sub F.
esta R sub F es la que me determina la ganancia aquí a mi salida, ¿cierto? Entonces, si esta F está trabajando mal o está mal calculada, pues lo que va a hacer es amplificarme o atenuarme, es decir, con una ganancia menor a 1 en mi salida, ¿sí? Entonces ahí es lo que tengo, es que revisar esas resistencias de realimentación. O también puede ser la resistencia de entrada, ¿cierto? Si de pronto mi RF está bien, pero esta resistencia de entrada me está fallando, pues también me puede cambiar la amplitud de mi salida, de mi señal de salida. El otro error común que decíamos es el error de offset. Mirenlo, acá está también. Lo que les decía, entonces ya me estás, si el valor de 0, cuando tengo mi código 0000, no corresponde a 0 voltios, sino está desplazado, pues es decir que tengo un offset, es decir, tengo un voltaje por encima en mi salida del esperado. Entonces todos mis escalones van a tener ese offset, porque ¿qué va a pasar? Si mi offset está en 0.5, pues cuando yo ponga 1, me va a quedar 1 más mi offset, 1.5. Cuando yo quiera tener 2, pues me va a quedar 2 más mi offset, 2.5, ¿sí ven? Ese offset es como un voltaje que siempre va a estar causándome ese error. Si el offset es constante, pues voy a tenerlo constante durante todas mis salidas. Va a estar adicional o sumándose a mis valores de salida. ¿Listo? Bueno, eso es para lo que tiene que ver con digital análogo. Entonces, muy semejante pasa con lo que nosotros tenemos ¿en qué? Lo que tenemos en nuestros conversores análogo digital. ¿Sí? Entonces, en nuestros conversores análogo digital, lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, tienen también el retardo. ¿Listo? Entonces, tienen un retardo o un tiempo de conversión que está dado por los dispositivos. Si yo tengo, aquí nos faltó uno, el de no linealidad. Este es el de no linealidad para el digital análogo también. Entonces, ¿qué es no linealidad? Que pues, no hay como digamos, no es constante el error. Si damos cuenta acá, estaba muy cerquita del esperado, pero al final ya, pues, se alejó muchísimo del valor esperado. Entonces, esta no linealidad eh, ocurre es que, digamos, la amplitud del escalón es menor de lo que debería ser para ciertos códigos. Entonces, ahí ya, digamos que una probable causa de ese error es que la posición, bueno, acá, acá sería, digamos que eh, la posición, acá en este caso, según parece, la posición de 0, 1, 2, lo que llamaríamos nosotros el D2, perdón, el D0, el D2 falle en ciertos códigos. Por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, ahí probablemente el código que llegó en el bit 2 estaba erróneo, muy probablemente, según esa gráfica. O el D1 en otros, el D2 en otros, el D1, perdón, sí, el D1 en otros códigos estaba fallando, ¿sí? D2 y D1 pueden estar fallando en otros códigos, ¿sí?
Entonces, hace que lleguen el código incorrecto y que se presente pues, la salida incorrecta. ¿Listo? ¿Ya tienen esos? Listo, entonces eso es lo que tendría que ver con análogo digital, perdón, con digital análogo, ¿listo? Ya para lo de análogo digital tengo otro grupito de características
No, acá no tengo eso. Bueno, así en palabras. Entonces, de, entonces para el conversor análogo digital, ya voy a tener otras características. Bueno, entre las cuales van a estar, quitamos esto de acá, estas dos. Bueno, dejémosla saber que eso se ordena y peor ahí sí. Digamos, acá ya lo que voy a encontrar yo son, por ejemplo, el ancho de banda, ¿sí? Te voy a tener una frecuencia de operación de trabajo, ¿sí? Y voy a tener un ancho de banda. Entonces, por ejemplo, si me dice mi ancho de banda, entonces me va a decir que mi BW, mi ancho de banda, bandwidth va a ser, por ejemplo, 100 kilohercios, ¿sí? 100 kilohercios. Entonces, lo que me está diciendo es que yo voy a poder colocar valores entre 100 alrededor de 100 kilohercios, pero pues ¿sobre qué? Sobre una frecuencia, por ejemplo. Si me dice que tengo una frecuencia de muestreo de valor que se acomode ahí. De un milisegundo por, no sé cuánto sería, un milisegundo de periodo, cuánto sería de 1/1 milisegundo, cuánto nos daría. 1 sobre 0.001. Entonces, un K, de una frecuencia de un K. ¿Sí? Entonces, esto depende del valor de muestreo. ¿Qué es el valor de muestreo? Acuerden que va a tener un proceso en el cual retiene la información y después de ese valor de retención, con ese valor, con ese valor de retención, con ese valor de retención iba a alcanzarme entonces desde 1K hasta 101K. 101K sería el ancho de banda en el cual puede operar él, sin irse a salir de los rangos o entrar en errores forzados. ¿Sí? Entonces ya entran otros, digamos que otros parámetros a definirme esos tiempos o esas velocidades de trabajo, que es como eso se llama la tasa de procesamiento, ¿sí? ¿Cuánto me puede procesar o cuánto me puede eh, dar el hardware que yo tengo acá? ¿En qué velocidad me puede trabajar sin empezar a generarme errores en la conversión? ¿Listo? Entonces ya está el throughput, se llama eso, que es el cuánto trabajo puedo colocarle o cuánto me puede procesar. Está el throughput, está el ancho de banda, eh, de tiempos que me terminen esos dos. ¿Listo? Y pues ya por los demás, los que conocemos, la resolución, eh, bueno, como características están esos, la resolución y el throughput y el ancho de banda. ¿Listo? No sé si me extendí mucho en la respuesta, que me fui muy allá y muy acá, pero creo que de pronto sí logré sacar por ahí de algunas dudas al compañero de la velocidad del reloj. Sí, ingeniero. Bueno.
Volvamos a de aproximaciones sucesivas. Este de aproximaciones sucesivas, eh, un poquito, es muy, digamos que muy al nombre, ¿sí? En este que tiene ¿qué es lo que va a hacer acá? Entonces, vamos a arrancar acá. Pues inicialmente mi conversor va a estar en ceros, mi contador acá, o sea, este SAR lo que está haciendo se llama SAR del inglés, que en español significa registro de aproximaciones sucesivas. Successive approximate register. Bueno, no soy muy bueno en inglés, pero algo así creo que se quiere decirme ahí. ¿Listo? Entonces lo que él va a hacer es eso, precisamente eso. Me va a hacer el registro del conteo, digámoslo de alguna forma, que va a hacerme acá este reloj. Entonces, inicialmente, el tiempo 1, vamos a decir que tengo 5.1 voltios de entrada, tiempo 1, tengo 000 acá. Entonces, en tiempo 1 lo que va a hacer es, me manda flanco, entonces pone mi MSB en 1, ¿listo? Y acá el señor salida, como ese es un conversor digital análogo, entonces tengo 100, me va a colocar aquí el voltaje análogo, digamos que está convirtiendo por cada unidad un voltio. Entonces, acá tengo 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, tendría un 8, entonces me coloca 8 voltios acá. ¿Listo? Entonces, este comparador me va a comparar estos 8 voltios con 5.1 voltios. Ya vemos cómo funciona un comparador. El comparador me va a decir que si mi entrada negativa está mayor que mi entrada positiva, acá me bota un menos, o sea, un low. Si mi entrada positiva está mayor que mi entrada negativa, acá me bota un 1. ¿Listo? Lo que va a compararme son las dos entradas. ¿Cuál es más grande? Si la negativa es más grande, me bota L. Si la positiva es más grande, me bota H. Entonces, en este caso, mi entrada negativa es más grande. Me va a botar un L o un 0. No sé cómo me quieran llamar. Pero realmente es un L, porque me va a botar el valor negativo de su alimentación negativa, ¿cierto? Entonces, a veces es menor que 0. Y como me bota acá un 0, entonces mi registro de aproximaciones sucesivas dice, no me lo retenga, no me retiene ese bit y me pone esto en 0. ¿Listo? Me pone ese bit en 0. Ahora, siguiente pulso. Vamos a de otro color. Entonces, siguiente, me manda acá un 1. Entonces, ya no tengo este bit en 1. Me lo puso en 0. Me queda este en 0. Pasamos este a 1. Porque por eso dice sucesivas. ¿Listo? Me va a comprar sucesivamente durante el intervalo del conteo. Me va a comparar estos valores con mi análoga. Ahora, acá entonces tengo me va a botar un 2 a la 0, 1, 2, 2 a la 2, 4 voltios, ¿cierto? Ahora me bota aquí 4 voltios, que me los va a comparar con los 5.1 de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería más grande? ¿Qué tengo yo a mi salida ahí? Algún compañero voluntariamente que me diga qué me sale ahí en el comparador. Camila, ¿qué estaría saliendo del comparador ahí?
¿Cuánto saldría de ese comparador, Carlos Andrés? Ese es el 4, ¿sí? En binario, en No, decimal. Entonces, votaría 4 voltios y como sí, es menor, entonces saldría un 1. un 1, ¿cierto? Entonces aquí tengo una H o 1, correcto. Ahora, como me salió un 1, entonces sí me lo va a retener. Es decir, acá este bit queda con 1. ¿Listo? Como me lo retiene, ahora, siguiente tiempo, vamos con ese azulito. Acá viene otro 1, perdón que me quedó chueco eso. Viene otro 1, es decir que ahora tengo 0, como me lo retuvo, acá tengo 1. 0, 1, pongo este en 1 y este va en 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué voltaje tendría aquí a la salida? Jefferson. Si tengo 0, 1, 1, 0, que entra a mi conversor digital analógico, ¿qué voltaje me estaría dando a la salida del conversor? Manuel. ¿Seguiría con el 1, ingeniero? Por eso, tengo del SAR, me está saliendo 0, 1, 1, 0, lo que acabo de escribir en letra azul. Ese está entrando a mi convertidor digital analógico. ¿Qué voltaje sale de ese convertidor digital analógico si está entrando 0, 1, 1, 0? Norbey. 6 voltios. Entonces acá tengo 2 a la 2, 4, 2 a la 1, 2, 6 voltios. Walter, y si tengo 6 voltios entrando aquí a este comparador en la entrada negativa o entrada no inversora, perdón, entrada inversora, y por otro tengo 5.1 voltios, ¿qué me sale del comparador? ¿0 o 1? 0, ingeniero, Muy por bien. lo que son diferentes, ¿no? Me sale 0 porque 6 voltios es mayor que 5.1 voltios. Y como 6 voltios está en la entrada negativa, me sale 0. Si la entrada mayor fuera la positiva, o sea, si el voltaje fuera mayor en la entrada positiva, me sale 1. Así funciona el comparador básico, como les acabo de decir. Depende de cuál entrada tenga el voltaje más grande, me sale el 0 o el 1. Si la entrada negativa tiene el voltaje más grande, me sale 0. Si la entrada positiva tiene el voltaje más grande, me sale 1. ¿Listo? Entonces, como me da 0, no me retiene ese bit. Me lo dejan en 0. ¿Listo? Ahora, siguiente pulso, siguiente 1. Entonces ahora queda el que me retuvo, sigue en 1. Como no me lo retuvo, queda en 0. Y acá me lo pone en 1. Entonces, volvamos a empezar. Camila, si está entrando 0101, mi convertidor digital analógico, ¿qué tengo a la salida? Carlos Andrés, ¿qué tengo a la salida otra vez? Tendríamos 10 y como el mayor. 0, mira lo que está entrando. 0101. Perdón, sí. 5. Serían un 5 5 voltios. voltios. Listo, perfecto. Carlos García. Y Pero, ¿cuándo sale el comparador? ¿Qué me dice que sale el comparador? Si tengo 5 voltios por un lado y 5.1 por el otro lado. 1. 1. 1. Entonces, si me lo retiene y ya, tengo 4 bits. Es decir, que a mi salida voy a tener 0, 1, 0, 1. Entonces acá tengo 0, 1, 0, 1.
o esto mismo aquí en serie. ¿Listo? Así es que funciona, así hace las comparaciones sucesivas durante ese tiempo, ese número de veces, o sea, 4 por cada. Obviamente, esta señal de entrada tiene que venir constante durante ese intervalo de tiempo, ¿no? O sea, viene de un retenedor, se llama eso, un circuito retenedor. Eh, que tiene que tener la constante durante ese intervalo de tiempo, si no nos puede dar una locura eso. ¿Sí? ¿Qué seguiría? A ver. Representaciones sucesivas. Esto es uno como este sería algo así. Pero es que queda muy grande, ¿no? Sería algo así. Un ejemplo de un conversor de aproximaciones sucesivas. Entonces acá tengo el conversor análogo digital converter 0804. Pues acá tengo mis salidas digitales y tengo mis entradas analógicas. ¿Listo? Así se presentaría uno de ellos. ¿Listo? Él simplemente requiere 5 voltios en VCC. Tiene una resolución de 8 bits. Miren los 8 bits a mi salida. Y el tiempo de conversión es alrededor de 100 microsegundos. Es el tiempo que les decía en el cual tiene que tener al menos ese tiempo de retención para poder pasar la conversión a mi salida. O sea, si mi señal de entrada varía muy por encima de esos 100 microsegundos, pues mi salida de datos digital no va a ser como muy correspondiente o muy afín o sea, la salida digital no va a ser muy fiel a lo que tengo a mi entrada. Estas salidas triangulares se llaman salidas triestado. ¿Listo? Sirven para cuando hago trabajo, esto está alimentándose a un bus. En un bus hay información que viene o que va. ¿Listo? Entonces, si tengo ese tipo de buses, pues acá me puede estar entrando voltaje o entrando corriente. Entonces, las triestados me permiten que si tengo un voltaje de este lado o una corriente de este lado, no me deja dañar el circuito internamente. ¿Listo? Básicamente es para eso. Eh, si acá yo tengo, si acá yo tengo 8 bits, ¿cuántas comparaciones tiene que hacer como las que hicimos ahorita para comparar los 8 bits? ¿Sí me hago entender? Acá hicimos, acá hicimos en cada pulso, comparamos cada bit, ¿cierto? Hasta llegar al último bit. ¿Cuántos pulsos necesitaríamos para comparar? Acá, ¿cuántos pulsos? Sería noche, ingeniero, ¿no? Por el número 8 también de pulsos, ¿cierto? computaciones. Pero en cada pulso comparamos los 4 bits. Acá vamos a sacar, en cada pulso comparamos 8 bits. ¿Cuántas comparaciones hacemos acá? ¿Cuántas comparaciones hacemos acá? En total. O sea, ya dijimos que son 8 pulsos. En cada pulso, ¿cuántas comparaciones ya hacemos?
Miren, acá en el ejemplo, en cada pulso comparamos los 4 bits. Acá también hacemos igual. En cada pulso comparamos los 8 bits. Son 8 pulsos, 8 comparaciones. ¿Cuántas comparaciones en total? 64. Correcto. Entonces, en 100 microsegundos estamos comparando 64 veces bit con respecto a la señal. ¿Listo? Porque hace exactamente igual. Primero va a hacer la comprobación del MSB. Después, 8 comparaciones sucesivas. Entonces, esos serían 64 periodos de reloj. ¿Listo? Y también pasa a sus latches de salida. Exactamente igual lo que hicimos ahorita, pero pues con mayor magnitud, mayor velocidad. Un poquito más rápido que nosotros, pero bueno. ¿Listo? Bueno. Ahí el que seguiría es un método que llamamos, pero este ya es análogo digital. Este método se llama método de conversión flash. En este método, por ejemplo, de acá yo le pongo esta entrada. Esto es muy sencillo. Flash. Esto es análogo digital. ¿Listo? ADC. Pues acá tengo mi señal de entrada, donde dice entrada del circuito de muestreo y retención. ¿Listo? Pues es que les decía que la retención, porque miren que la señal ya viene por un proceso que me garantiza que durante cierto intervalo de tiempo va a tener el mismo valor. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos que es el punto que tiene que ser casi que obligatorio para tener una buena conversión. Que no me quede por fuera ninguna resistencia. Eso ahí. Listo, entonces simplemente tengo una tensión de referencia, una Vref, que es la que está aquí arriba, miren, esta Vref. Tengo un arreglo resistivo, todo eso que tengo acá, y un arreglo de comparadores. Todos están configurados como comparadores, nada más como comparadores, no están teniendo nada más. Entonces lo que va a hacer es que cada uno me va a comparar la tensión de referencia, no la de referencia que tengo acá, sino la que le está llegando a la entrada inversora, vean. ¿Sí ven? De mi arreglo resistivo a cada uno le entra un valor de entrada una inversora. Con lo que en ese instante de tiempo tenga en la entrada no inversora, vean. Entonces va a compararme cada uno de esos comparadores, esos valores. ¿Y a dónde me los va a enviar? A un codificador de prioridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a decir ese codificador de prioridad? Dependiendo cuál de ellos me mande el 1, en este caso es con 1, porque la entrada es no negada, me va a mandar en la salida binaria paralela, me va a entregar el valor que corresponde a él. Entonces, por ejemplo, si no tengo nada, pues adivina qué. Pues todo está en 0, me manda un 0 acá, ¿cierto? Y si tengo el 1 acá en 1, pues me va a enseñar acá un 1. Si tengo el 5, como es de prioridad, el mayor de ellos que se pongan 1 es lo que me va a mostrar acá la salida. ¿Listo?
Bueno, miremos un ejemplo con este. Acá, pongámosle 8, acá, 8 voltios acá en la referencia. 8 voltios. Y pongamos esta señal de acá, parecida a la que teníamos ahí. Entonces miren lo que ocurre acá. Bueno, disculpas por la interrupción. Acá básicamente voy a tener esto, ven. Acá tengo un divisor de tensión que a cada una de ellas me va a caer 1/8 de mi voltaje. Acá voy a tener 1/8, acá 2/8, 3/8, ¿cierto? Y si vale 8 voltios, pues voy a tener acá 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, así sucesivamente. Entonces, cuando mi señal sea mayor que cuando mi señal que entra por acá, que es la misma para todos acá, sea mayor que esa referencia, pues acá voy a tener 1. Si no es mayor, pues voy a tener 0. ¿Listo? Es decir, que en el tiempo 1, ahí está, en el tiempo 1, miren acá en el tiempo 1, mi señal de entrada vale 4.5 voltios más o menos, ¿cierto? Mi señal analógica. Entonces, si vale 4.5, pues voy a tener acá 1, 2, 3, 4. Si vale 4.5, estos de aquí voy a tener que es 1 voltio.
Entonces voy a tener acá 0, 0, 1. Bueno, entonces en ese punto nos daría 0, 0, 1, ¿cierto? Porque me está dando que es 4.5 voltios. Entonces me está comparando 4.5 voltios acá en esta entrada con, acá me lo compara con 1 voltio, entonces este va a ser 4.5 voltios comparado con 1 voltio, pues mi entrada positiva es mayor, me bota 1. 4.5 voltios comparada con 2 voltios, pues me bota 1 acá. 4.5 comparado con 4 voltios, me bota 1 acá. Y con 5 voltios, pues aquí ya me bota un 0, ¿cierto? Perdón, haciendo comparación al revés. De acá me entra 1 voltio por la negativa, si tengo 4.5 voltios, sí estaba bien. 1, 1, 1, 1, y acá ya me va a dar 0. Que tengo 5 voltios contra 4.5, mi entrada referencia va a ser menor. Bueno, entonces dejo esto acá, porfa, completan ustedes las comparaciones y miramos qué va a salir de cada uno en cada tiempo, ¿listo? Entonces, voy a comparar acá luego 6.5 voltios, acá luego 7.5, así sucesivamente. En cada instante de tiempo, completan ustedes, quedaría para cada una de mis. Quedaría, entonces aquí ya, en el primero digamos que nos da 0, perdón, me da 4, que sería 1, 0, 0. 1, 0, 0. Aquí en el 2 me va a botar otros 3 bits. Aquí en el 3 otros 3 bits, así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces vemos nuevamente el martes. Recuerden, porfa, terminan sus informes y con lo que tenemos solo las clases que quedan para parcial y sustentaciones. Bueno, buen resto de día para todos. Buen fin de semana y quedo atento a cualquier inquietud. Bueno. Ingeniero, el ejercicio que su merced dijo al inicio, ¿para qué hora fue que su merced dijo? Es que no lo escuché. No dio hora, Camila. Yo creo que ahorita Pero, media horita yo creo que tienen para subirlo. Yo creo que le alcanza perfectamente, ¿cierto? Uy, ingeniero, pero es que tenemos clase ahorita de máquinas. Vale, me lo envían en el transcurso del día antes de las 7 de la tarde, por favor. listo, sí, señor. Vale, ok. Sí, Feliz día para ingeniero, una pregunta. señor.